Villagrasa, pionero de la macrobiótica en España. Esto estamos hablando de siglos, del pionero de la macrobiótica en España, aunque él parece que tiene 40 años. Tiene 45, de la 40 a 40. Ah, perdón, 45 y 3 meses. Pionero de la macrobiótica en España, naturópata y especialista en psicoanalogía. ¿Y qué es eso de psicoanalogía? Pues yo no lo sé. Por eso le hemos traído, para que nos presente esta maravillosa ponencia. Pues muchas gracias, maestro de maestros. Adelante, bienvenido. Maestro de maestros. Bueno, buenas tardes. Supongo que tendréis hambre, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo os vengo a demostrar que no es necesario comer. ¿Qué os parece? Ya empezamos bien. Bueno, lo más importante de todo en la vida he aprendido que es el humor. O sea, a pesar de todo, a pesar de todos los pesares, bueno, yo a Joaquín le conocí en una terapia de la risa. Es curioso. ¿Y qué hacía un profesor de macrobiótica en una terapia de la risa, haciendo de profesor de la risa? Bueno, porque ya hace mucho tiempo me di cuenta de que comiendo solamente no íbamos a ninguna parte. Cierto que cuando en los años 40, perdón, no tanto, pero en los años 74, 75, cuando yo tenía 30 años, pues la macrobiótica me salvó la vida, lo digo sinceramente. En aquella época yo venía de una tensión muy grande, vivida en el mundo familiar, en el mundo del deporte, donde también estaba muy instalado, y la macrobiótica pues me sacó de aquella neura y me puso en otra. Bueno, en la vida a veces has de hacer esto, para salir de una cosa te has de meter en otra. Pero el vínculo que me unió a la macrobiótica fue que me enamoré de ella. Hace muy poco con Eva, que es una chica extraordinaria y que nos ha hecho una ponencia magnífica, decía, es que me enamoré. Bueno, de ella cualquiera se puede enamorar. Pero fundamentalmente se enamoró de la macrobiótica. Yo también me enamoré de la macrobiótica. En aquel momento representó una tabla de salvación. Les diré por qué. Porque, entre otras cosas, teníamos dificultades para conseguirlas. Mirad, las gentes acostumbramos a desobedecer nuestros instintos cuando lo tenemos todo fácil. ¿Sabéis? En aquella época teníamos de ir a buscar el miso a Perpiñán. El arroz integral era desconocido. Y esto que yo iba a la asociación vegetariana, pero comían todos arroz blanco. Bien, nosotros las algas, ¿qué eran esto? Unas cosas que flotan por el mar. O sea que tuvimos que hacer un cambio muy profundo. Montamos un restaurante, ¿lo saben? Íbamos 3. El otro era el cocinero. Y además teníamos una campana. Y hasta que el cocinero no tocaba la campana no podíamos dejar de masticar. O sea, masticábamos 100 veces. Total, que empezábamos a la 1 del mediodía y terminamos a las 4 de la tarde cada día. Bueno, nos pusimos muy bien, eso sí, fantásticos, pero neurotizados totalmente. Yo me di cuenta absolutamente que mis amigos que yo quería convertir, porque me transformé en un misionero, quería convertirlos a todos al nuevo régimen, pues cuando me veían se iban por otro lado. Decía, ya viene el de la boina, ya viene, no fuera, ¿no? Y eso me hizo cambiar muchas cosas. Bueno, diríamos que aquí siempre quiero empezar yo con mi propia experiencia personal, porque pienso que esto nos puede servir a todos. Hoy vengo a hablar de una historia diferente de la macrobiótica, y es lo mismo de la macrobiótica, macrobios. ¿Sabéis qué representa? Cuando yo hice la traducción literal, dice, gran vida, pegarte a la gran vida. Entonces me di cuenta de que tenía que cambiar muchísimas cosas. Que tenía que cambiar la relación con mi familia, con mi pareja, con el trabajo que hacía.
y me tuve que dedicar a la risa. ¿Saben por qué? Porque es la única forma que tienes de una forma, sin tener que contar chistes, de reírte de ti mismo. Es la mejor manera. Dicen, ¿cómo te puedes reír? Ríete de ti, mírate al espejo y ríe. Porque realmente nosotros, la risa, cuando realmente reímos, desgastamos mucha menos energía, cuando sonreímos sobre todo, que cuando no lo hacemos. Miren, cuando sonreímos, sonreír, ¿se entiende? O sea, nuestros músculos obviamente tienen una pérdida, pero hay 22 músculos que se mueven. Pero cuando no lo hacemos y fruncimos el ceño, tenemos 44. O sea, ¿qué prefieren ustedes? Pues el principio de la luz dentro de la energía del hombre está en la capacidad de tener esta capacidad de sonreír. Miren, los orientales nos ganan mucho en esto, porque, sobre todo los japoneses, mis maestros han sido japoneses, Michokushi, por ejemplo, y ellos siempre sonríen, y cuando les hacías preguntas impertinentes, que casi siempre, los occidentales somos especialistas en preguntas impertinentes. Él siempre sonreía y decía, mañana. Y yo, bueno, pues mañana. Pues aún estoy esperando. Y han pasado, pues, con el tiempo. Ahora, hace poco, tuve la suerte de poder ser notable. ¿Saben qué quiere decir? Pasar del número 7. Cuando pasas del número 7 en tu vida, tienes 70 años. Por lo tanto, ya tienes un 7. Ya eres un notable. Pues bueno, vamos a ver, todo esto a mí me ha dado satisfacción. Y todos mis amigos vinieron y me montaron una fiesta de risas. Pero también, en la alimentación había algo interesante. Los alimentos eran, o estaban en consonancia con lo que estábamos celebrando. Eran alimentos vivos, poderosos, llenos de energía. Y ahora, el día de hoy, hablaremos de esto. Hablaremos de cómo un alimento puede ofrecerte algo que no pensamos, su propia intención. ¿Ustedes no se han dado cuenta de la importancia que tiene digerir un alimento? Primero, meterse esta maravillosa manzana, que no sé si es tan buena cuando la tomo. Tendríamos de ver si realmente es biológica o viene de cera, no sé. Pero la apariencia es buena. Pues si cuando yo supongo que será biológica, no podría ser de otra manera. Tenemos de tachar la energía. A ver, ¿qué me da? Bueno, lo cierto es que los alimentos tienen vida, tienen alma. Y claro, si estos alimentos, como ahora veréis, son manipulados y tienen el alma de los que los han manipulado, que supongo que debe estar muy negra, ¿veis? Entonces, a partir de ahí, siempre he pensado que cuando comemos, no solamente comemos, primero, no sé por qué comemos, o sea, vamos a ver, hoy día ustedes van a comer. Recuerdo una anécdota con Michokushi, y estábamos hablando, y estoy hablando de hace años, muchos años, estoy hablando del año 81 en Innsbruck. Allí teníamos una conferencia con 1000 personas, más o menos, y bueno, era un curso que duró una serie de días. Y hablábamos de la importancia de los cereales, de la dieta macrobiótica, de la maravilla de la dieta macrobiótica, y en los comedores siempre estaba lleno de gente, siempre. El último día, finalmente, nos dedicamos a hacer una meditación colectiva. Pero era la hora del mediodía. Y resulta de que en Austria, pues sí, son muy estrictos en el horario, no la comida, no se pierde. Y se comen unas tartas de chocolate, para lo que ustedes quieran. Pero lo cierto es que en la comida eran estrictos. Entonces los de la cocina estaban tensos porque la gente estaba meditando. Y estaban muchos dirigiendo esta meditación. Y de golpe entró un señor vestido de cocinero y dijo: la comida está servida y dentro de media hora vamos a cerrar el buffet.
Pues Micho y 3 o 4 nos quedamos solos. Fue una maravillosa manera de terminar con el Congreso, porque en la última sesión la gente se agobió. Realmente tenemos que tener claro de que ¿por qué comemos? ¿Realmente comemos por necesidad? Porque claro, si ya empezamos mal, quiere decir empezar mal, comemos por costumbre. ¿Qué es la costumbre? Yo estudié la carrera de Derecho en mi momento. Con la costumbre de decir es lo que manda la muchedumbre. O sea, toda la muchedumbre hace lo mismo, yo también me pongo ahí a comer. Pero necesito comer. Pues mire, les voy a decir que el 90% de veces no. Puede ser que un 10% necesite esta comida, pero el otro 90% es eminentemente social y muchas veces para tapar espacios energéticos, esto lo ha dicho muy bien Antonio, y lleva también. Estamos comiendo no por una necesidad biológica, estamos comiendo por una necesidad psíquica que nosotros mismos nos hemos montado o nos lo han montado. Porque una fórmula maravillosa de controlar el mundo es controlando la alimentación. ¿Se han dado cuenta? Allí se maneja todo. En los estómagos calenturientos de las personas neuróticas está el futuro del mundo, a no ser que desbloqueemos la neura y que nuestro organismo pueda digerir cosas que tengan luz. Luz tenemos todos, en grandes cantidades. Somos proyectores de luz. Y ahí voy a empezar, y todo va bien, esta charlita de hoy. Por ahí, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, por lo visto ya se ha revelado. A ver. No, este es el puntero. ¡Ah! Ya salió. Estas cosas son muy complicadas. Yo estoy acostumbrado a la regla de cálculo. Dios mío, ahora tengo... Entonces, tengo una regla de cálculo. Hoy día ya las computadoras se llevan en las gafas. Bueno, vamos a ver qué puedo. Este es un amigo mío, es cierto, es Caramel. Bien, es un físico extraordinario. Este hombre, que está en esta línea, más o menos que nosotros estamos hablando ahora, es de los que dice que un átomo está vacío. Bien, la física newtoniana nos lleva a entender que dentro de un átomo nosotros tenemos de átomos no sé cuántos, millones, trillones. Si tenemos 80 trillones de células, imaginaros, y estas células están formadas por miles y miles de átomos, imaginaros los átomos que hay. Bien, pues la física newtoniana nos marca un átomo con un protón y un neutrón, y si es el más simple como el del hidrógeno, y un electrón que está dando vueltas. Bien, esto es así, ¿verdad? También nuestro sistema planetario funciona de la misma manera. ¿Pero qué hay en medio? Le llamamos el vacío. En nuestro cerebro también hay solamente un 10% que sabemos exactamente lo que es. Lo otro está vacío. Así actuamos. Así actuamos. Y para la ciencia, lo que no entiende le pone la palabra vacío o desestimable. Entonces, nuestra materia gris en el cerebro es importantísima. Pero, cuidado, ¿quién ha estudiado el pericardio? El pericardio tiene una frecuencia de onda mucho más poderosa todavía que nuestro cerebro. ¿Y quién ha estudiado la mente entérica? ¿Quién ha estudiado realmente el intestino delgado, que es nuestro gran desconocido? Sabemos que se ulcera, sabemos 4 cosas. Pero su valor como elemento espiritual, espirituoso, diríamos, que lo tiene, es un alambique, eso lo desconocemos totalmente. Si conociéramos un poco más de nuestra anatomía, posiblemente nos cuestionaríamos muchas cosas en el momento de comer, en el momento de respirar.
porque cuando salimos aquí, a la que tiran, y la que tiramos. Si miramos el cielo, veríamos que está cruzado totalmente de unas líneas que de aviones hace muchos años que existen, pero no habían tantas líneas, ¿verdad? Pues ¿quién tira las líneas? Ustedes vayan pensando. Conecten con algunas páginas de internet y tal, y encontrarán información sobre los chemtrails, por ejemplo. Muy fundamental. Bien, la alimentación está llena de ¿qué? Conservantes, colorantes, saborizantes. A ver, ¿qué comemos? Cada uno de estos conservantes tiene una intención. O sea, porque todo tiene átomos. Y que yo vea los átomos, fíjense, toda esta zona está vacía. Y toda esta zona vacía está llena de intención. O de mala intención. Si nosotros jugamos con dos cartas, una nosotros como estamos y la otra lo que hay, ustedes sabrán qué pasa. Pero hay que saber jugar la baraja. ¿Están dispuestos a jugar conmigo? Miren, lo primero que vamos a hacer es divertirnos. Esto es lo primero. Yo estoy acostumbrado a dar clases a veces en universidades y tal, y veo a gente que está con unas caras. Cuando entran allí, unas caras. Con las caras ya tengo suficiente. Bueno. Les pregunto, y bueno, ¿y ustedes qué vienen a aprender aquí? Hace un tiempo, también para hacer un trabajo sobre la luz, en una universidad de Castellón, lo digo porque ahora me ha venido en la cabeza, yo generalmente las charlas las preparo y después no las hago lo que me da la gana. Bueno, dirán, ¿y esto de qué va? Pues miren, va de que yo quiero que ustedes tengan hoy una buena digestión. Y yo también. Pues me acuerdo que después de comer, que se habían comido muchas cosas, me presenté con una cantidad de gominolas, de porquerías, y las puse todos ahí. Y que pasen, miren, a ver, no saben que no sé, que... Y tenía todo de alimentos biológicos al lado. Claro, los alimentos biológicos no eran tan bonitos. Y además no tenían tanta azúcar. Y estábamos hablando de un congreso de alimentos, de alimentación biológica. Pues ¿saben que se acabó todo esto? Y acababan de comer, y eso se quedó todo. Este fue mi entrada sorprendente. Y de bueno, ya me puedo marchar. Ustedes ya han entendido todo. No necesito que les diga nada. Así es la vida. ¿Por qué somos así? También tenemos que hacer este planteamiento. Porque los alimentos tienen una intención. ¿Pero qué intención tenemos nosotros? Piensen que un hombre y una mujer se ven, se encuentran, y al final, chuchu. A veces es más bien chuchu. ¿Y por qué se atraen? Bueno, porque tienen polaridades diferentes. Porque emiten frecuencias de onda y atracción diferentes. El hombre tiene una frecuencia de onda, y esto es muy macrobiótico, con una tendencia energética o una genética energética de tendencia más del cielo hacia la tierra y la mujer de la tierra hacia el cielo. Y por lo tanto, por esto nos atraemos. Hay un campo de alimentación. Si analizamos una relación sexual, nos damos cuenta que generalmente el hombre tiene una tendencia a ponerse arriba, pero al cabo de un rato, no sé si por cansancio, agotamiento, lo que sea, la tendencia cambia. En aquel momento, el hombre ya manda a la mujer al cielo. Esto le llamo tantra de la risa. Si quieren, se apuntan en la página web y haremos tantra de la risa. Bueno, estoy muy contento de que hayamos empezado riendo. Porque
Esta es la primera de todas las curaciones. La segunda es entender de que esto que les he explicado entre hombre y mujer, que es muy fácil de entender, sucede también con los alimentos. Y la forma de darle la vuelta a los alimentos es la cocción. Y el buen o mal humor del cocinero. O del que cocina. Y esto es energía. Y esto no lo puedo calibrar. Es la parte vacía del átomo. ¿Me explicaré? O sea, todo lo que existe lleva una información. La información es una información vital. Los naturistas de hace muchos años le llamaban a esto la energía vital. La energía vital, había alguien que en un trabajo previo ha preguntado sobre la propia energía. Nuestra energía vital es aquello que heredamos cuando realmente somos concebidos. Todos nosotros tenemos un aporte importante de energía vital. Es como un capital. Es como, los que sois ya más antiguos como yo, jugábamos al paleo. ¿Os acordabais del paleo? Que yo compraba 3 hoteles y vendía 4. Bueno, yo siempre me arruinaba a la segunda. O sea, vamos a ver. Nuestra ruina depende fundamentalmente de cómo administramos nuestra energía. Tenemos varias formas de administrar la energía. Una de ellas es nuestro modo de vida. No por comer cosas muy saludables estaremos mejor. Apúntenselo esto. Estas cosas muy saludables nos pueden ayudar. Contra más los microorganismos son fundamentales. Por ejemplo, estoy hablando de los fermentos. Ahora lo veréis por qué. Porque realmente los estudios hechos han demostrado que la célula es una pila. Nosotros en ciencia elemental le decimos que tiene chi y ki. Es amperaje y voltaje, dos cosas, dos polos. Y también el polo positivo y negativo. Y por lo tanto, los alimentos de alguna forma van a aportar energía a este punto, ¿no? Pero no todos somos alimentos, no todos somos alimentos. La cocción de los alimentos es fundamental. Si nosotros cocemos excesivamente un alimento, generamos un gran problema. Porque, por ejemplo, las grasas, los aceites, sobre todo los aceites, los transformamos de saturados e insaturados. Tenemos de ayudar, esto estoy hablando de temperaturas, por lo tanto tendríamos de intentar cocinar a fuegos muy lentos y muy bajos. Y me diréis, podemos comer crudo, desde luego, podemos comer crudo, pero nuestro organismo tiene una temperatura y también os tengo de poner en alerta sobre esto. Es que todas las dietas van muy bien durante un tiempo, pero si no hay un buen equilibrio interno, después pasamos al otro extremo. ¿Me explico? O sea, eso lo tenéis de tener claro. De entrada, mirad, si hacemos la analogía con la relación entre hombre y mujer, la verdadera relación entre hombre y mujer es la que continúa existiendo con amor y afecto al cabo de 7, 10, 12 años. ¿Me explico? Si en la primera crisis todo se va a la porra, ¿me explico? La tendencia será cambiar de hombre o de mujer. Pero continuaremos insistiendo en el mismo conflicto. Una dieta es lo mismo. Una alimentación es lo mismo. Pero tenemos que tener en cuenta elementos básicos y fundamentales. En la cocción, una cocción baja, por encima de los 100 grados, es perfecta. 80 grados, 70 grados. Podemos utilizar baterías de titanio, por ejemplo. Podemos hacer un millón de cosas para intentar que esta cocción sea baja. Crudo, sí, pero piensen que nuestro organismo es una caldera. Si yo a una caldera que permanentemente está a 40 grados, 50 grados, le pongo agua fría permanentemente, ¿qué le voy a hacer? Piensen, la enfrío. Si yo estoy muy cálido, yo estuve estudiando con Capo, tuve la suerte todavía de poder estar con el maestro Capo, que era naturalmente siempre de la
fruta y la cebolla y todo. Muy bien, con todo crudo. En aquella época que la gente comía una gran cantidad de carne y por lo tanto tenía un gran desgaste, después veréis por qué, y este desgaste hacía que la temperatura corporal fuera muy fuerte, entonces la dieta equilibrada iba fenomenal. A la gente, ¿qué enfermedades tenía entonces? Bueno, el cáncer ya existía, pero estaba minimizado. Lo que existían, pues ataques de gota, de todo lo que se produce cuando uno come mucha carne. Entonces, claro, lógicamente, con los crudos equilibramos. ¿Os dais cuenta? Pero hoy día las circunstancias han cambiado. Vivimos fritos. Estamos fritos, permanentemente fritos. Wifi por todas partes, no sé cuántos aparatos, todo esto. ¿Ustedes creen que es baldío? ¿Ustedes creen que todo esto no nos va a producir un problema? ¿De verdad? Claro que nos producen problemas, pero indudablemente podemos poner correctores, pero nuestro más grande corrector está en la cabeza, en el corazón y en el intestino. Ahora mírense las barrigas, ¿cómo las tienen? ¿Hinchadas? Las tienen... Bueno, esto quiere decir que su intestino está hinchado de ustedes. Yo hace tiempo que me enteré de esto y me saqué la barriga, la tengo en el armario. Vayan pensando, miremos primero qué podemos hacer para estar mejor. Y podemos hacer 1000 cosas. Bueno, avancemos un poco. Sí. Fijaros, es lo que os decía, no se ve muy bien, pero aquí tenemos energía del cielo, información en el medio, energía de la tierra. Y los alimentos, de alguna forma, tenemos de empezar a pensar, como con Lipton, que Lipton nos ha cambiado también nuestra forma de pensar sobre la biología. Y sus libros, que son varios, os los recomiendo. Porque, siendo un hombre muy científico, mucho, ha sido capaz de darle la vuelta como para mí. Estoy hablando de personas que han estado en el mundo de la física, que han estado en el mundo de la biología, en el mundo de la medicina, pero que han sido capaces de dar la vuelta a la situación. Bien, cuando hablamos de todo esto, hablemos que hasta ahora se pensaba que teníamos un ADN fatalista. Quiere decir, si tu madre ha tenido cáncer, tú también. Y si has tenido un cáncer de mama, mejor que te cortes las mamas antes de que venga el cáncer. Hombre, claro, esto es lo mejor, medicina preventiva. ¿O no? ¿No están de acuerdo con eso? Si mi abuelo tenía dolor de oreja, yo vale más que me corte la oreja. Bueno, perdonen que me ría, pero pensemos, es que en esta charla tenemos que empezar a pensar. Ahora hay una artista muy famosa que se ha cortado los pechos por esto, y además le han dicho que es una heroína, o sea, que es el máximo que se puede hacer, es un héroe. Y pensemos que todo esto está cambiando, porque hay ya dentro de la comunidad científica, hay cientos, yo puedo hablar de lo que me dé la gana, como no soy científico, pues puedo decir. Bueno, si me vienen, yo no soy científico, y claro, me puedo inventar lo que me dé la gana. O sea, lo mejor es ser reduccionista, no soy nadie, entonces puedo hablar de lo que quiera. Bueno, pero bueno, Lipton de alguna forma empieza a darse cuenta de que el ADN fatalista no existe. Lo que existe son los factores externos que de alguna manera están influenciando en el campo. Pero para esto ya me tengo de ir a la polémica de siempre entre Pasteur y Bechamp, por ejemplo. ¿Quién era uno y quién era otro? Aquí no lo he puesto, pero bueno, es igual. Bechamp era el maestro, era el que educó en el campo de la microbiología en el siglo XIX, que esto tenía narices, porque tenía que venir ahí con una cerilla mirando el microscopio. Pero él educó a Pasteur en el mundo del campo. Lo primero es el campo, y después es la célula. La célula vive de lo que hay en el campo, y no al revés. Y los microorganismos forman parte de una defensa natural del organismo.
Ustedes piensen que si los microorganismos, que son millones, trillones, trillones, y aquí estamos todos llenos y además nos los contagiamos, ustedes piensan que no contagian, pues oiga, a 8 metros contagiamos, porque a 8 metros nuestros hay biofotones, y estos biofotones se mezclan entre nosotros. Entonces ahora tenemos un campo mágico maravilloso aquí de microorganismos malignos o beneficiosos. ¿Entiendes? Pues vamos a ver, si realmente tuviéramos que luchar contra los microbios y todo esto, ¿ustedes creen que podríamos sobrevivir ni siquiera una décima de segundo? Beckham tenía razón. El conflicto está en el campo, no en la célula. Pero Pasteur cogió una parte de esto. Y entonces lo tuvo muy bien, porque a partir de entonces tuvo el apoyo de todo el mundo económico. Hay que luchar. Y se nos ha metido en la cabeza eso también. Hay que competir. Hay que luchar. Díganlo, díganlo. Hay que competir. Hay que luchar. Díganlo tantas veces como quieran. ¿Ustedes creen que tenemos que competir y tenemos que luchar? Mira, ya me pongo la pistola. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor que puede tener la industria? Una competición. Voy a luchar contra todos los microorganismos del mundo. Lo mejor es tener enemigos. Si no me los invento, ahora mismo. Me invento las vacunas, me lo invento todo, y tengo un negocio maravilloso, y cada vez voy generando más enfermos. Fantástico. Porque entre otras cosas, las vacunas, ¿qué te ponen dentro del organismo? Microorganismos muertos. Con lo cual te están dando una información de ¿qué? De muerte. Es muy fuerte lo que digo, porque estamos hablando de información. Entonces, claro, ustedes constaten lo que yo digo. Yo, como no soy científico, aquí. Muy bien. En principio, la esencia de la vida en el planeta depende de dos factores. El agua y el sol. Y primero el sol. ¿Estáis de acuerdo? En esto están de acuerdo todos. El sol. Pero nadie lo mira. Además, se han inventado unas gafas para que no lo veamos. Sobre todo si van a mirar el sol con unas gafas, porque es peligrosísimo. Resulta que el sol, y gracias al sol, estamos todos vivos. ¿Están de acuerdo? El sol es el generador vital de la vida en este planeta. El sol generó la temperatura, dio las frecuencias de onda cósmicas, en fin, no voy a hablar de la evolución de la atmósfera, pero esto fue así. Y después vino el agua. El agua es el transmisor de la energía del sol. ¿Y nosotros qué somos? Una botella con patas. ¿Sí o no? La mujer un poco más, tiene un poco más. Por eso, pero no se preocupen, que a los hombres nos gusta muchísimo que tenga un poco más. Bien, si les hablo de todo esto, es para que vean que realmente, teniendo un factor básico, que es de información, que es el sol, y otro de transmisión, que es el agua, ya lo tenemos todo. Prácticamente una dieta con agua adecuada sería perfecta para el ser humano. Y nos ahorraríamos, sobre todo en esta época de crisis, nos ahorraríamos muchísimo dinero. Solamente agua y sol. Pero nos han prohibido el agua y el sol, porque ¿dónde estaría el negocio? Por lo tanto, el agua la tienes que comprar a precio de oro y el sol no lo puedes ver, porque está prohibido. O sea que, estupendo. Lo tenemos todo claro. Claro que el sol a las 8 del mediodía puede ser peligroso. Pero miren, yo soy practicante de hace mucho tiempo, tendría de estar súper ciego. Y les voy a decir que, claro, llevo gafas, pero es por lo que no quiero ver, claro. No, yo sí no lo veo. Pero digamos que sí que he reducido mucho mis
dioptrías a partir, yo era un cegato total. Entonces, pues, a partir de la macrobiótica, que tiene que ver con el sol, y a partir de la observación solar, llevo más de 10 años haciendo sangre sí. O sea que cada mañana me pego mis 20 minutos de mirar fijamente el sol. Y que conste que los veo a todos ustedes. Ahora, veo de un color diferente a lo mejor de los otros, pero esto no sé. ya no sé. Pero lo cierto es que es una forma de nutrir la melanina, que es una sustancia fundamental. Piensen que los reservorios de melanina más importantes de nuestro organismo están en los ojos. Por lo tanto, ya saben. Ver el sol no es un peligro. Ahora, como no estamos preparados, esto es como las dietas, ¿no? Como una dieta educativa, hay que hacerlo de a poco. Hay que hacerlo de a poco. O sea, no puedes ponerte el primer día 20 minutos mirando el sol, porque entonces te vas a volver ciego, ¿verdad? Has de hacer una progresión. Y siempre hacerlo en la primera hora de la mañana, cuando sale el sol o cuando se pone. No en el centro del día, ¿se entiende? Es cuando más vibración UVA hay. Entonces, bien, la vibración UVA también es peligrosa porque transporta otras cosas. De estas otras cosas en otra charla podríamos hablar, si es que me invitan. Bueno, vamos a ver, la fuerza vital de nuestras células. Hay un conferenciante que, por cierto, yo lo encontré en Madrid, un hombre extraordinario, que es Fritz Alberto, premio Nobel. Este hombre las pasó Caín, lo echaron de todas partes, por decir que en el centro del ADN, de una célula, había luz. Y eso no se puede decir. Está tan prohibido como el sol. O sea, nosotros tampoco podemos ni eso, ya no tenemos derecho a tener luz. Bueno, finalmente, bajo la insistencia y gracias a sus amigos y al capital privado, que de alguna forma le apoyó, pudo demostrarlo y ganó el premio Nobel de Biofísica en el año 1999. Entonces ya nadie más ha dudado que en el centro de la célula hay un voltaje y este voltaje emite luz. Bien, esta luz es de un potencial importante. Claro, si calculamos una sola célula, piensen que las células humanas, hay gente que me pregunta esto de la vaca y de la vaca. Digo, ¿por qué no tienes de tomar leche de vaca? Y yo le digo siempre, bueno, en esto estoy absolutamente con Eva, no debemos tomar este tipo de productos. Yo le digo, no te preocupes, digo, voy a hacer una reflexión que es real. Yo, mira, la vaca y el hombre tienen las mismas células. ¿Cómo que las mismas células? Mucho más grande la vaca, digo, pues ya está, piensa. Entonces, pues piensa tú mismo. Si tomáis leche de un animal que sea muy pequeño, si puede ser de mosca, mejor. Es lo que menos problemas te va a generar. Claro. Pero ordeñar bueno, es una idea de negocio que os doy en la época. Claro, haríamos unas micromáquinas para hacer todo ese tema y ordeñar a las moscas, pobres moscas. Una granja de moscas sería fantástico. Bueno, digamos que quien observó también, el primero que habla, mira, hay una cita de Maximilian Picher-Berger, lo tenéis en el programa, que es el primero que se da cuenta de que dentro de los alimentos hay luz. Genera un producto que todo el mundo ha tomado alguna vez, que es el muesli. Él es el generador del muesli, a principios del siglo XX, en los albores del siglo XX. De Chardin. Entonces él se da cuenta de la importancia de la luz. Y después los experimentos que de alguna forma hace Gurvich. Alexander Gurvich hace unos experimentos de los cuales han derivado los actuales experimentos entre embriones. O sea, en Rusia, en este momento y en la Universidad de Moscú,
ya hace unos 7, 8 años, 9 o 10 quizás. Yo recuerdo que de ese tema hablé cuando se hacían las jornadas de verano de la Universidad de Soria, esto sería en el año 2004, y hablábamos del experimento de que habían cambiado en los embriones de una rana, habían puesto embriones de una salamandra y de una salamandra a la rana. Y de la salamandra salió una rana y de la rana una salamandra. O sea, que la luz lleva la tendencia. O sea, cuando hablo de la luz, hablo de tendencia. Y cuando hablo de intención, hablo de campo. O sea que son dos cosas totalmente diferentes. La intención va mucho más rápido que la luz. Y dentro de nuestro organismo, primero entra la intención, porque como la intención del alimento, ¿qué intención tiene el alimento? Y después mi organismo ha de codificar esta intención. Vamos a ver, imaginad, comemos una zanahoria, una zanahoria, un alimento, pero nuestro organismo no está preparado para recibir, digamos, los azúcares de la zanahoria, ni tampoco está preparado para utilizar la fibra de la zanahoria, porque es una fibra propia, tiene su propio ADN, tiene su propia intención. Por ejemplo, un hidrato de carbono a la zanahoria, que es energía, es el ATP de la zanahoria. ¿Qué es? ¿Por qué os parece que tiene esta forma? Porque está taladrando la tierra para recoger nutrientes, ¿estáis de acuerdo? Es como un taladro. Por lo tanto, en nuestro organismo, si se pone zanahoria dentro, acabará haciendo un taladro. Nos saldrán raíces de los pies. Necesitamos de poner profesores en las zonas del páncreas y del hígado, en nuestras zonas hormonales. Y estos profesores internos se llaman enzimas. La enzima es una sustancia que convierte una sustancia que viene de fuera en una sustancia útil para el organismo. ¿Entienden? Entonces, esta es una transformación muy importante dentro de nuestra forma de comer. Por lo tanto, no es lo mismo que comamos una zanahoria, que es bastante más fácil de digerir que, por ejemplo, un azúcar. Entre otras cosas, el azúcar blanca no da tiempo de buscar el profesor. Es tan rápido que se marcha antes de tiempo. Y así nos van los índices de glucemia. O sea, comemos, arriba, al cabo de 10 minutos, abajo, ya se ha marchado el azúcar, claro, tenemos que poner otro azúcar y así, finalmente, llenamos todos los espacios de nuestra vida. ¿Se dan cuenta de esta analogía que les estoy poniendo? Claro, un azúcar polisacárido, o bisacárido, o oligosacárido, es mucho más fácil su digestión, porque es más lenta. Da tiempo a que lleguen los bomberos, que lleguen los profesores, les digan, no, que no eres una zanahoria, oye, vente, y ya verás, si formas parte de un ser humano, que en vez de estar ahí enraizado, a lo mejor podrás caminar y podrás... ¿Quieres decir que estoy ganando? Yo creo que pierde. Se está produciendo este diálogo bioquímico, claro. ¿Y saben cómo se produce este diálogo? A partir de los biofotones. No, los biofotones funcionan a la velocidad de la luz y están dentro de nuestro organismo. Los fotones exteriores se transforman en biofotones dentro de nuestro organismo. Y es la comunicación que tienen las células entre ellas. Los túbulos de las células, de alguna forma son como filamentos, igual como nuestras neuronas, en mayor, las dendritas de las que comunican unas con otras. Y estos túbulos se comunican la información. Pues dense cuenta de cómo funcionamos. Necesitamos tomar alimentos que le den tregua a nuestro organismo para que pueda transformar sus nutrientes. En una palabra, necesitamos tomar alimentos que en sí tengan luz. Una azúcar blanca no tiene ninguna luz porque ya se la han sacado antes. ¿Me explico? No es que la remolacha no tenga luz, pero cuando la tomamos ya han sacado la información. ¿Estamos? Pues por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es escoger mucho en nuestros alimentos. Bueno, las observaciones de Burbidge están muy bien, porque observó
que al aproximar las raicillas de una planta de cebolla al tallo de otra planta de cebolla, se inducía una multiplicación celular en el tallo. O sea, una información que hacía multiplicar el tallo. 2 mejor que 1. El efecto se bloqueaba cuando se cubrían las plantas con tubos de vidrio. ¿Por qué? Porque el vidrio con plomo neutraliza toda la situación. Los vasos en los cuales ustedes toman el agua. Faltaría más. Si el agua es un buen alimento, como ya los tomamos con unos vasos que de alguna forma bloquean la información, a veces pienso que hemos sido objeto de una gran trampa. ¿Quién nos ha comido el coco de tal manera? Bien, otro día hablaríamos del agua, que realmente hace un trabajo fantástico, es Masaru Emoto, todo el mundo lo conoce, las memorias del agua, realmente intégrense en esto, es una buena historia y realmente es como van las cosas, ¿no? Curiosamente, Burbidge, esto lo ve en los años 25 del siglo pasado, cuando realmente ve que con los tubos, con plomo, las cosas no van, entonces pone tubos de cuarzo y con el cuarzo sí. Con el cuarzo se permite el paso de los rayos UVA del sol. El cuarzo es un elemento vivo y por lo tanto con tubos de cuarzo consigue que el experimento funcione. Por lo tanto esto también nos tiene que decir cosas. Aquí lo tenemos. Miren. A ver, una cosa va por sí misma, ¿no? El cachofuti de esto de la McDonald's, pues cuando tú llegas allí, lo ideal es que la comida nos desgasta. Lo que quiero llevaros a la mente es que comer cualquier cosa nos desgasta, a no ser que sonriamos. O sea, que cada vez que me comáis, sonreíd. Masticad y no os preocupéis, comeréis menos. Sí, con lo cual nos desgastaremos menos. Yo no sé si es por sonreír o por comer menos, pero bueno, por lo menos funcionaremos. Pero fíjense la diferencia. Es que ya no es necesario hablar de nada. Esto está hecho con la DGV, que es una técnica muy moderna, que Konstantin Karatkov, que aquí ha hecho conferencias precisamente a la DGV, ¿no? Y bueno, es una cámara Kirlian muy moderna. Bueno, ya voy pasando. Muy bien, fíjense más cosas. Tomate crudo, tomate cocido. Cuando pongo cocido es cocido en los restaurantes, ¿sabes? Cocido mal cocido. Porque el cocido adecuado siempre da mejor resultado. Brócoli cocido, brócoli crudo, carne cruda y carne cocida. Vale. Cuando tengo de hablar de la carne, tengo de hablar de algo muy importante. Ustedes cojan un trozo de carne y pónganla en agua. Porque lo que nosotros necesitamos es una base de transmisión. ¿Qué pasará con la carne? Se va a fundir a una velocidad de vértigo. Esto pueden hacer el experimento. Si la ponen en Coca-Cola, desaparece. Con lo cual, ya saben, si toman Coca-Cola, tienen todas las posibilidades de pasar al mundo fantasmagórico de no estar. Es una manera de ir cogiendo boletos. Claro, porque que yo sepa tenemos carne, ¿no? Bueno. En cambio, si cogen la mejor verdura del mundo, ¿saben qué va a pasar? Que no se va a producir, a pudrir. Va a revercer. Y si a esta agua le ponen fermentos, las cosas van a mejorar todavía más. Se va a generar pina. De eso nos hablarán mañana. Quiere decir que, ¿de qué nos tenemos que alimentar? De algo que tarde en pudrirse y que mantenga su luz, y de cosas que tengan fermentos. La macrobiótica nos ayudó mucho con el miso, el tamari. Esto los japoneses lo han tenido claro toda la vida.
Ellos no son ni macro ni micro, son japoneses. Y muy cuidadosos. Pero toman su sopa de miso diaria. Continúan tomando. Los americanos fueron a venderles los huevos, el chicken, que también lo hay, y naturalmente la leche. Dijeron que la leche se va a tomar así están unos y así están los otros. Bueno, yo simplemente piense, esta es una charla para poder pensar. Un germinado orgánico. Fíjense de qué manera. La col mal cocinada, ¿saben? Estos son los cocidos aquellos que hacen de toda la mañana. ¿Saben aquellos? Hay lugares que hacen cocidos de toda la mañana. Y dicen, qué ricos son. Pero fíjense, la col que ustedes se comen es esto. Es como un col. Y fíjense, la col cruda. O, eso quiere decir que las verduras se han de cocinar al dente. ¿Saben qué quiere decir? Muy poco. No las frían, porque si no quedarán fritos ustedes. Contra más fritos tomemos, más fritos estaremos. O mejor dicho, hacemos fritadas y cosas, porque estamos tan fritos que no podemos comer nada si no está frito. Empiecen a pensar de esta manera. Tenemos que cambiar, es una forma muy cómica. El ser humano es cómico. El mundo científico también es cómico a veces. Es maravilloso, pero cómico. Porque han perdido también el sentido del humor. Es curioso que si ahora tuviera de estar, tendría de ponerme con una corbata. Al cabo de un rato yo me tiro la corbata. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir con un uniforme? Yo como quiero. Como me dan una charla, sí, yo después hago lo que quiero. Bueno, pero esto es muy importante lo que decir. Fíjense, la conciencia, el estado mental, aproximadamente, ahí tenemos en Armstrong, la medida en Armstrong, la iluminación solar, el agua, y nosotros nos movemos en un medio interno ligeramente alcalino. Nosotros tenemos un medio alcalino, fíjense. Por lo tanto, el agua de mar no está mal pensada en momentos determinados, pero no se tomen el agua de mar directo. Nosotros no somos agua de mar, somos una dilución del agua de mar. Díganlo, soy una dilución del agua de mar, porque si no estaría en el mar. O sea, tenemos un 20 o un 25% de elemento marino, y el otro es agua dulce. Por esto estamos en un lugar donde hay ríos. Los ríos que tienen agua dulce. Si realmente fuera en nuestro alimento, ¿cómo serían los ríos? Salados. Salados. Piensen de otra manera. Esto que yo les digo es un pensamiento diferente, pero a partir de ahí, saque la ciencia tendría de pasar primero por la psicología, por la psicoanalogía. Y de la psicoanalogía entonces demuestra esto. Entonces es lo que hacemos nosotros. Primero hacemos una analogía y después, hombre, lógico, si nosotros quisiéramos de beber agua de mar permanentemente, ¿cómo serían los ríos? Salados. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en el mar, ¿o sí? No. Ni siquiera los que viven en las costas, viven en las desembocaduras de los ríos. Es curioso esto, piénsenlo. Entonces demostremos científicamente todo esto, ¿vale? Pero primero razonemos, y de una forma emocional, inteligencia emocional, integral. Por lo tanto, fíjense, primero sabiduría, la paz, el amor. Por favor, el amor, ante todo, es uno de los dinamizadores más importantes energéticos que yo conozco. Con el amor se puede resolver un sistema en la vida, puedes cambiar una enfermedad, y el desamor produce todo lo contrario. Es verdad. Pero no nos olvidemos que cuando uno no está amoroso, lo que hace es coger alimentos fritos, porque como está frito, se fríe más. Por esto es necesario encerrarlo en una cárcel de una célula, y una celda muy cerrada, durante una semana para que coma 10 días de arroz. Pero pónganlo dentro de una célula que solamente puede haber, a lo mejor si no se muere,
Al cabo de 10 días habrá cambiado la forma de pensamiento. Entonces es cuestión de hablarle del Sol, la Luna y las estrellas. Pero es que lo ideal es que la persona entre en el camino del amor. Que se enamore del amor de Dios, que se enamore de lo que sea. Y a la misma mística, que se enamore, que se enamore. Bueno, pero después de tantos fermentos, a lo mejor empiezan a salir de cosas por la cabeza. Pero no será. Porque también nuestro organismo sabe lo que puede asimilar y lo que no puede asimilar. Porque esto otro dice, bueno, si vamos a meter... No os preocupéis. El problema es la intención. Hago una dieta solamente de proteínas, los hackings de la época y tal. Pero ¿qué es mi intención? Es ponerme el bikini en verano. Entonces, la pobre carne que está muerta, que ya lo habéis visto hace poco, que está por debajo de los... O sea, por ejemplo, todos los alimentos más o menos saludables, ahí encontraremos la carne, ahora haremos un test, ya veréis. Culpa, orgullo, tristeza, todo. Bueno, muy bien, todo esto es la información que yo doy. Y la pobre carne que está ya sin información, claro, una monodieta va a producir un adelgazamiento. Pero después, ¿qué tendréis? De todo. Y sobre todo, tumores. ¿Por qué son acumulaciones? ¿Qué es un tumor? Es una acumulación bioenergética de biofotones de baja intensidad. Es un problema de luz. ¿Quién descubre todo eso también? Hammer. Por esto lo han encerrado en un manicomio. Ustedes miren, a ver, el descubridor está en el manicomio, tenía razón. Está en la cárcel, tenía razón. Ahora, es político y está en un tal, seguro, nos han engañado. O sea, ustedes simplemente lo tienen claro, miren el currículum. Claro. Después Hammer lo descubrí. Bueno. ¿Saben qué es esto? El Sol. Bueno, lo que he podido poner es el Sol. El Sol es mucho más. Entonces ahora, por favor, miren fijamente este Sol. Se les he puesto aquí. Lo ideal sería mirarlo. Y ahora, por favor, piensen en una situación, en cómo están ustedes actualmente. En una situación energética, emocional, de trabajo, lo que sea, alimentaria. ¿Estamos? ¿Lo han pensado? Bien, entonces puedo seguir. ¿Sí? Esto es chino, pero bueno, pasa. Los chinos, bueno. ¿Sí? ¿Ves? Estos son los números chinos. Escoja un número del 1 al 10. Mira los símbolos. Después nos daremos cuenta que nosotros también, nuestra capacidad de transmitir la energía humana es a partir de la geometría. Pero bueno, esto lo haremos en otro curso, o en otra charla, así vendréis. Es muy divertida la geometría, porque según qué geometría tienes, haces una cosa u otra. Muy bien, ¿lo tienen ya el número? ¿Han escogido el número? ¿Sí? ¿Entre el 1 y el 10? ¿Sí? Vale, perfecto. Apúntenlo, porque después dirán, esto es trampa, no puede ser. Bueno, vamos allá. Pum. Bueno, los alimentos Qi, Qi, dan movimiento y función a la entidad bioenergética. Esto es verdad y se ha probado en los laboratorios. Fíjense, esto es como trabaja la central eléctrica de una célula. Es muy interesante este tema. Como yo lo dejo aquí, este tema, quien esté interesado, pues a lo mejor la organización, a cambio de lo que sea, que no sé, ahí no puedo hacer, pero puede tener esta pizarra. Y si no, podéis poneros en esta página web que se llama Conexiones Vitals, que ya conocéis. Apuntadlo. Conexionsvitals.com. Está aquí, ¿no? Está en el programa. Pues conectad con la web, porque allí pues tenemos la posibilidad de daros toda la información que queráis. En una charla entenderéis que no podemos hacerlo todo.
Muy bien, es muy interesante entender la carga, la fuerza de amperaje en el color amarillo. O sea, vamos más o menos en cuanto a frecuencia de color, vamos del amarillo al azul, o del yin al yang, llamadlo como queráis, y la carga de voltaje. Entonces, ahí tenemos esta fuerza que le llamamos ki y chi. Muchas personas dicen, ¿es lo mismo el ki que el chi? No, no es lo mismo. Yo trabajo bastante esto, hay tres partes dentro de lo que es la manifestación de la energía para los chinos y para los japoneses, que es el sha, el estancamiento, el chi, que lo tenemos aquí muy claro, que es la fuerza de amperaje, la potencial, y la fuerza de voltaje, que es el ki. Son tres cosas diferentes. Y por ejemplo, cuando haces una medición de Feng Shui, tienes que tener en cuenta las tres cosas, cómo está una casa de equilibrio. Y dentro de nosotros, eso representaría fundamentalmente cómo están también nuestras tres mentes. La mental, realmente la intelectual, la cardíaca y la entérica. Vamos. La membrana celular es un mundo extraordinario, de verdad. Tiene un campo eléctrico de base y un complemento de energía. Puede ser pulsante, lumínica, térmica, cinética, magnética, estática o neutra. Bien, cuando yo tengo que tomar un alimento, tendría de tener claro que el mejor alimento posible es el neutro, porque le puede inducir una información. Porque los demás están mediatizados por su información. Por lo tanto, tendríamos de buscar cuál de todos los alimentos nos da una carga neutra. Y después veréis, curiosamente, que son los cereales. Los cereales han sido siempre la base de alimentación del 90% de las culturas. Y eso tiene que ver con esta capacidad de inducir la información que quieras. Los demás alimentos no son ni buenos ni malos. El peor de todos, las carnes, porque tienen un elemento térmico. Entonces, claro, nos producen un calor extra que nosotros no podemos resolver. Es muy importante lo que os digo, porque, digamos, y si lo podemos resolver, es simplemente si tomáramos la carne cruda, con todas las complicaciones que esto representa. Y si puede ser, coger al animal y morderlo. Esto sería un control. El problema es que, sobre todo las vacas, tienen esto tan fuerte que no pueden... Bueno, bromas aparte, pero que sería la mejor forma de comer un animal, que estuviera vivo. Porque recogería su fuerza vital. Cuidado que esto lo hacían los chamanes, recogían la fuerza vital. O inmediatamente a un vivo al animal le bebían la sangre. Y esto tenía Y cuidado, mataban a un animal, no lo mataban. O sea, antes de matar a un animal, bueno, pedían perdón a 200 capas de dioses. Digo capas. Igual que hoy, ¿no? Los mataderos. Es muy importante lo que decimos abajo. La energía que proviene de los alimentos, del agua y del aire, llega al órgano indicado atraídos por códigos semejantes, como los conocidos por nosotros, códigos de barras. Y ahora vamos a ver estos códigos de barras que están muy bien representados. Bien, aquí tenemos los códigos de barras. Quien ha trabajado mucho esto es la doctora Ángeles Falk. La podéis encontrar en internet. Es bastante interesante lo que os pongo. ¿Verdad que no lo habéis visto nunca esto? Pues bueno, es un trabajo intensivo de varias universidades en este momento. Bueno, vamos a ver. ¿Quién ha escogido el 1? Bueno, el 1. Bien. Atención. Las palabras. Cuando ponemos la palabra cuando hablamos, la proyección neurolingüística es fundamental en nuestra vida. Por lo tanto, si te ha salido el 1, para mejorar
utiliza elementos diferentes en el léxico tuyo, sobre todo para lo que quieras resolver. Seguro que hay cosas que no están bien enfocadas. Las palabras en la alimentación también son muy importantes y están directamente relacionadas con la intención. Por lo tanto, una persona que le salga las palabras, el uno, quiere decir que durante la comida no hable. Intenta comer tranquilamente e intenta buscar palabras justas. Por ejemplo, tengo un hambre que me muero. Pues si me muero, me muero. Está clarísimo. Tengo un hambre de buey. Pues está claro, me estoy transformando en un buey. Al cabo de un rato, aquella comida me sentirá como un buey, me volveré un buey. Bueno, ¿quién ha escogido el número 2? Pensamientos. Cuando hablo de pensamientos, es la capacidad que tengamos de inducir los alimentos a nuestras necesidades. Pero para esto tenemos que pensar. Mirad, la macrobiótica me enseñó una cosa, que yo cada mañana salía, después ya dejé de hacerlo, al final como lo que intuitivamente creo que debo de comer. Pero si tengo de cocinar para los demás, que también lo hago, yo como hago de todo, como no soy de nada, pues hago todo. Entonces, pues, hago también de cocinero. Claro, monté un restaurante hace no sé cuántos años, no me acuerdo de eso. Pues ya es suficiente. Y continuamos teniendo este restaurante. Esto quiere decir que está bastante bien, ¿no? Después de 40 años y que se mantenga una cosa, es que es importante, ¿no? Es que algo hay detrás, ¿no? Bien, pues también doy clases de cocina, obviamente. Si me pedís una clase de cocina, nos ponemos a levantar y le damos cocina. Es lo mismo, porque en la vida tienes que servir para todo. Pero el pensamiento del cocinero es fundamental. Cuando yo cocino por los demás, lo primero que hago es mirar el clima. Es un clima variable. Hoy tenemos un clima variable en Madrid. Por lo tanto, ni es caluroso, ni es frío. Tampoco excesivamente húmedo. Tendré de combinar unos alimentos que me den este proceso. Segundo, ¿para quién cocino? Bueno, aquí ahora me tengo de preocupar de que ¿para quién cocinamos? Pues bueno, vamos a ver que los chicos estos tengan la menos hambre posible o que tengan la máxima hambre posible. Como tienen muy buena comida, pues acabaremos con un desmadre gastronómico y así podréis degustar el buffet. Pero bueno, es lo que tú quieras. Bien, 3. ¿Quién ha escogido 3? El agua. Empezamos con el agua. El agua es fundamental. Por lo tanto, atención, que el agua sea de la mejor calidad. Y sea agua informada. Las aguas, digamos, poco mineralizadas, tal, van bien para el organismo. El agua de mar, la ventaja del 20% por el 80% de agua de mar es que dinamizas el agua. Cuando utilizas agua de mar. El agua de mar es importante que tenga una cierta garantía sanitaria, O sea, no veáis desde una playa, porque puede ser que os toméis más petróleo que agua. O sea, lo que tenéis que hacer es que tenga una garantía sanitaria. Recogerla en un espacio determinado, pero estaría bien. Y si no, buscar informadores. Nosotros tenemos el informador GIE, el Grander, bueno, sería cuestión, esto buscar internet, Grander, GIE, ¿por qué? Pues porque no tengo tiempo de explicarlo, está claro. Número 4. Muy bien. Oleaginosas. Son muy interesantes las oleaginosas. Fijaros. Percepción, espiritualidad, protección. ¿Y qué es lo que yo? Las semillas. El sésamo. El sésamo, por ejemplo. También las pepitas de calabaza. Las semillas por el girasol. Entonces, hay que ir a buscar todo lo que te da, todo este tema. Muy bien. ¿Quién ha escogido el 5? Las frutas. Las frutas se pueden utilizar de dos maneras. Nunca después de las comidas, ya lo saben.
Pero la fruta cocida también tiene un resultado muy bello y se puede conseguir después de las comidas. Esta se puede consumir. O bien, una forma maravillosa de tomar fruta cruda o semicruda es a partir de la tarta de agar-agar. Ahora en verano es absolutamente digestiva y muy interesante para nuestra salud. Y se hace muy fácil. Simplemente hacer un zumo, por ejemplo, de manzana, zumo natural de manzana, o de pera, o de lo que queráis, y lo ponéis a hervir a fuego no muy fuerte, que haga el hervor, y después bajar el fuego al mínimo, pero que hierva, y le ponéis un par de cucharadas de algas agar-agar, que las venden, o en copos o en filamentos. Y cuando estén disueltas, hacia el fuego, y en una fuente donde habéis puesto las frutas que queráis, le echáis el agar-agar. Lo dejáis que enfríe y tenéis un postre excelente de verano. De verdad. Bueno, el 6. Atención, las proteínas animales. El gran problema. Intentar reducir o no tomar. Lo ideal es no tomar, sí. Perfecto. No tomar. Entonces, he dicho no tomar. Ser vegetariana es perfecto. ¿Qué grupo sanguíneo tienes? Absolutamente vegetariana. Pues hay una cosa muy clara. Cuando se sabe la proteína animal, ¿qué es lo que te da la proteína animal? Calor. Entonces tienes que buscar proteínas vegetales que te den calor. Por ejemplo, el tempe. ¿Por qué? Porque te ayudará a ligar cosas. Y ahora te estoy viendo desde aquí. Por lo menos hay 3 cosas en tu vida en este momento que has de ligar. Vale. Si quieres, en privado nos vemos. Ya se acaba. 10 minutos. Bueno, en 10 minutos podemos explicar hasta la Biblia. Hombre, si quieren. Bueno, continuamos. 7. Vale. Aquí tenemos los vegetales no verdes. Los vegetales no verdes también ahí podemos colocar, aunque son verdes, algún tipo de algas. Algas rojas también. Entonces, pues también os van a ayudar un poco en este punto. Cuidado, los vegetales no verdes pueden ser, pues también, por ejemplo, uno de ellos, la cebolla, ¿no? Todos los que no son verdes. Pero cuidado con las solanáceas. Las solanáceas os tengo que poner en alerta sobre ellas. Es la patata, el tomate, la berenjena, y también el pimiento. Ya sé que realmente esto es... Enseguida te dicen, bueno, nos hacemos vegetarianos. ¿Y qué comes? Patata, tomate. Y entonces empiezas a crecer. La solanina te hace crecer. Esto es como, claro, que te vuelves una patata. Después dicen, es que tengo celulitis ¿de cuál? ¿De aquella de la patata? Claro, ¿qué comes? Patatas, claro. La información. Claro, ahí está. Bueno, el 8. ¿Cuántos de 8? Bueno, el 8 leguminosas. O sea, y con todo lo que dice, ¿no? Fuerza interior, temperamento, supervivencia. Digamos, en este momento te van a ayudar en este punto. 9. Vegetales verdes, clorofila a tope. Sensibilidad, emotividad, maternidad, importante. Los verdes, 9. Y el 10, los neutros, los cereales. El cereal, la ventaja del cereal. ¿Cuántos han escogido el 10? Muy bien. Pues los cereales. La ventaja es que les puedes inducir. Pero siempre en grano. Siempre en grano. En semilla. Si son cereales o en granos, como puede ser la quinoa, el amaranto. Siempre en grano. El pan, de esto hablaremos otro día. Pero del pan tenemos que hablar largo y tendido. Y sobre todo del gluten, que es un problema tremendo, instaurado en los últimos años.
Cuidado con el gluten porque es un peligro. ¿De acuerdo? Muy bien. Así los alimentos. Estandarización. Fíjense cómo está. Los alimentos te dan información. Si son mezclas industriales, empaquetados, aceleración, ¿qué te dan? Información transformada, pasteurizados, herbicidas, conservas, transgénicos, todo esto es información transformada de base. Información bloqueada, congelados, hipercongelados. Información alterada, refinada, tostado, molido. Información de la predigestión, los fermentados. Los fermentados son fundamentales y mañana os pido que no os perdáis esta conferencia. Es muy importante. Nosotros en la macrobiota utilizamos la sopa de miso. Siempre es poner a las enzimas en orden. En una palabra, es aumentar, en la hora de la comida, es aumentar el número de profesores que puedan de alguna forma asimilar lo que nos viene después. Muy bien. Información organoléctrica completa. Alimento completo. ¿Qué es un alimento completo? Un alimento integral. Díganlo conmigo. Alimento completo, alimento integral. Y información esencial, que es una de la especie, o sea, la especie a la que corresponde, ¿no? Que no sea una cosa muy clara, ¿no? Esto es muy importante de tener en cuenta, porque si no, fíjense, bueno, aquí les dejo yo un poco, esto lo voy a pasar un poco rápido, y es que, claro, el campo mórfico universal está instalado a partir de información. La información se transmite en forma de signatura vegetal, de forma en nuestro propio cuerpo, en los arquetipos vegetales. Pensemos que los arquetipos vegetales, la estructura, o sea, vamos a ver, esta manzana redonda, ¿verdad? ¿Qué información, qué les parece que les da lo redondo? Si tiene de ir a alguna parte de vuestro organismo esta manzana redonda, ¿hacia dónde irá? A elementos que estén más o menos redonditos. Por ejemplo, la cabeza. Claro, empiecen a pensar. Si ustedes se comen un buen jamón un día tras otro y su cuerpo y sus enzimas no están preparadas para asimilarlo, ¿hacia dónde irá a parar el sobrante del jamón? Hacia el trasero. Se les será un trasero de cerdito la más de bonito. Ahora esto sí, será de cabuz. O sea, vamos a ver, estas pequeñas cosas que les digo, claro, me podría extender, como veis, muchísimo más. Esto sí que me interesa que veáis, las analogías. Por ejemplo, la nuez. Se ha encontrado después científicamente de que hay unos ácidos grasos esenciales que de alguna forma ayudan al cerebro a lubrificarse y a generar más concentración, sobre todo en la zona cumenis del cerebro. Es igual. El riñón, los frijoles, las azúcares y también la oreja. Esta no se ve muy bien, que es una zanahoria rebanada, pero es exactamente igual que un iris reloj. Por lo tanto, la zanahoria que tiene betacarotenos, ¿para qué sirven? Para la vista. La cebolla es exactamente igual que una célula. ¿Para qué sirve? Para limpiar las células. Interesante. Os remito a nuestra página web, que me invito a explicarlo todo. Bueno, ahí yo ya no tengo... Sí, solamente. Muy rápido, muy rápido. Escoged un número entre los 4. Y apuntadlo. 1, 2, 3 o 4. Ya, pues venga, muy divertido. Primero, los del 1. ¿Qué es lo que hay que vigilar? Los hidratos de carbono. ¿Qué es lo que hay que vigilar en el mundo psicológico? Representa el norte, el 1, los 4 puntos cardinales. Representa la dirección. ¿Qué dirección en la vida estamos tomando? Hidratos de carbono y corresponde a un elemento más físico. Los 2, el crecimiento. ¿Quién ha escogido el 2? Hay que crecer.
Vitaminas y los estimulantes estos serían fermentos, los fermentos fundamentales. El sur, que trabaja el campo emocional. El este es más mental, el norte es más físico, el sur emocional, proteínas y aceites, hay que tener en cuenta esto. Y finalmente el oeste, ¿quién? Más espiritual, enzimas, germinados y fermentados. ¿Qué os parece? Es una forma de trascender. Muy bien. Ahí tenéis geometría también. Os digo que podéis, si queréis, trabajar esto. Finalmente, decir que la alimentación es un puente de luz entre tu alma, tu alma aquí, sobre una S, entre tu alma y tus células. Esto es fundamental, porque el alma y las células forman un conjunto muy armónico. Bien, yo ahora os quiero pasar la palabra a vosotros, si me queréis hacer alguna pregunta. ¿Quién me hace la primera pregunta? La primera y la segunda, tenemos dos preguntas. No, primera y última. Primera y última. Primero y última. Porque José María responde una pregunta 20 minutos. No. ¿Hay alguien que quiera la primera pregunta? No, es que... A la 1, a las 2 y a las 3. Nadie quiere. Sí, por ahí. Pero allí. ¿Sabéis qué pasa? Que ahora vendrá el cocinero y dirá, cerramos el buffet en 5 minutos. Sí, en 5 minutos se cierra el buffet, ¿no? Lo has adivinado. Hombre, claro, yo tengo intuición. Claro, pero es femenino. A ver, ¿qué me dices? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su ponencia. Yo quería preguntarle, es si me ha llamado la atención el tema de la macrobiótica, es decir, alimentos cercanos o alimentos de Japón. Es decir, personas que vivimos en un ambiente concreto, en un lugar concreto donde ni la luz, la tierra está localmente cerca, tenemos que traer los alimentos de tan lejos. Es siempre mi pregunta con la macrobiótica, las cosas que tenemos que comprar de lejos. No sé muy bien si hemos nacido aquí, ¿por qué lo local no nos sirve? Eso es una gran pregunta que no sé en la macrobiótica cómo se responde. Creo que hay un ligero error. Nosotros siempre decimos que hay que comer las cosas de proximidad. En este momento lo que pasa es que la macrobiótica introdujo alimentos como los fermentados que no existían aquí, como por ejemplo el miso, pero hoy día ya se fabrica aquí, o sea, lo estamos fabricando. ¿Y las algas de dónde son? Del Cantábrico, del Cantábrico y del... O sea que en este momento, desde luego, lo que hay que comer es lo de la proximidad y lo de la estación. O sea, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero yo tengo un libro que escribí cuando era un niño, que se llamaba, bueno, que ya no me acuerdo cuando lo escribí, ahora a veces lo tengo de repasar y decir, caray, qué cosas decía, ¿no? Que se llama Dioses en el desempleo. Este libro, en él podéis encontrar algunas referencias interesantes sobre el tema. Por ejemplo, una de ellas que es la trampa de la comida. Y entonces, bueno, es interesante que lo busquéis. No es porque sea mío, pero en su momento generó un cambio de pensamiento macrobiótico. Sí. ¿Otra pregunta? Bien, os digo que este libro quedan 5 ejemplares en la mesa, si alguien está interesado. ¿Una pregunta más? Parece que tenéis más hambre que otra cosa, ¿no? A ver, por aquí. ¿Cómo influye ser vegetariano y luego los grupos sanguíneos? Yo, por ejemplo, tengo el cero positivo. ¿El qué? ¿Cuál? El cero positivo. Sí. Bueno, a ver, esto es como la astrología. Digamos que el año de tu nacimiento y el momento de tu nacimiento te da una información. Pero no te determina. Bien, yo no estoy nada de acuerdo en algunas cosas de los grupos sanguíneos. Por ejemplo, que una persona del grupo cero, por narices, porque está escrito, tenga de ser o utilizar proteínas animales. Eso tampoco es verdad. Me refiero que lo que sí que te va a ayudar mucho, y esto es que no mezcles hidratos de carbono con proteínas. Si me haces una dieta disociada, en la cual los hidratos de carbono los tomes con tus verduras y las proteínas las tomes también con tus verduras y tal cual, ya verás que funcionará maravillosamente. Esto es lo que hay, nada más.
pero desde luego no tienes por qué comer carne. Es más, yo hace 40 años que no tomo carne de ningún tipo, hago ayunos de 30, 40 días y aquí estoy. No estoy mal. Entonces cuando me dicen, bueno, pues claro, bueno, yo ya entiendo, en una ocasión, ya cuando ya me habían tocado mucho las narices, por no decir otra cosa, les dije, bueno, tenemos una genética del cielo, una genética de la tierra. Lo que pasa que mi madre, mira, era una persona que por lo visto estaba muy preparada y yo me quedé con la genética del cielo. Porque claro, si no, tendría de estar muerto. Claro. Y llevo 40 años haciendo macrobiótica, siendo vegetariano, no tomando nada, haciendo ayunos largos, y estoy vivo, y estoy en estas condiciones, entonces que no soy de aquí. Bueno, lo digo con la máxima corte. Pero esto lo dije en una universidad. Hubo una carcajada general. Allí se acabó la discusión. Aquí se acabó la discusión. Muy bien. Amigos, ha sido un placer enorme. Mucho más fraternos, nos hacen absolutamente amorosos y nos hacen entendernos con el corazón. Yo pienso que muchas gracias por haberme invitado, tú sabes que yo nunca fallo a tus reclamos, pero también muchas gracias a todos vosotros por compartir estos ratos con todos estos conferenciantes maravillosos que de alguna manera y de forma desinteresada están aquí explicando sus experiencias. Y si vosotros tenéis la capacidad de ir dándole la vuelta a las situaciones, por pequeñas cosas que hagamos, habrán grandes cambios en nuestra vida. Felicidades a todos y hasta siempre.